Deje ahí el Salmo 137, pues, decirle algo. Cuando uno está en el crecimiento espiritual y buscando del Señor, y esto el Señor una vez me lo mostró de una manera bien extraña, y lo comparto con usted. Cuando usted está en la vida cristiana, y usted empieza a buscar del Señor, regularmente su vida usted la puede ubicar como si fuera en una loseta. Yo lo he explicado antes a la iglesia. Como si fuera en una loseta, como esta. Estas son muy pequeñas, así que mis pies no caben, porque estas son losetas viejas, pero losetas donde usted está parado. En el momento que espiritualmente usted empieza a moverse, hay un montón de canciones que tratan de decir que a la medida que tú vas moviendo, más victoria vas teniendo. Pero lo que se oculta es que la victoria tú la tienes en medio de una batalla. No es una victoria sentado. En la batalla hay luchas, la enfermedad, hay dolor, y tú no estás peleando solo, hay alguien que está frente a ti, por eso es una batalla. Y el enemigo, en el momento que usted empieza a moverse espiritualmente, empieza a madurar espiritualmente, está en una comunidad de fe que lo reta intelectualmente, esos son crecimientos espirituales. El enemigo no se va a quedar de brazos caídos. Se va a levantar con todo lo que tiene para destruirte y evitar que puedas obtener las victorias espirituales necesarias que te ayuden a madurar espiritualmente. De la misma manera te digo que a la medida que te vas moviendo, vas creciendo, vas viendo el proyecto que Dios tiene para con tu vida, y eso va de manera de sinergia moviéndose. Pero no son procesos fáciles. Si usted lleva más de 20 años en la iglesia y siempre ha estado cómodo, pichis and cream, y ahora las cosas que está empezando a estudiar la palabra y a profundizar, y ahora las cosas como que se le complican, pues lo felicito. Usted tuvo 20 años perdiendo el tiempo en la iglesia. Perdóneme que se lo diga de esa manera. Porque es imposible que el cristiano esté sin batallas espirituales, sin ataque en tu casa. Son cosas que tienen que ocurrir, lamentablemente. Porque a la medida que tú vas creciendo espiritualmente, esas son cosas que ocurren. El enemigo va a atacar todo lo que viene, y como muy bien nos dice la palabra, todo obra para bien. Eso es parte del crecimiento espiritual. Así que usted no se desanime, no deje de orar, siga haciendo lo que usted está haciendo, que al final usted verá una victoria sobrenatural en su vida y se sorprenderá. En estos momentos, cuando más firme al Señor usted tiene que estar. En estos momentos es cuando más la palabra usted tiene que estudiar, más hablar con el Señor como le hemos enseñado en la iglesia. Hable con Él está ahí. Si en su casa no le sirven al Señor, váyase en su cuarto, váyase en privado y hable con Él allí. O móntese en su carro, diga, voy a comprarme un refresco. Vaya a comprar el refresco y de camino hable con el Señor. Y el Señor le va a escuchar, y ya sea en sueño, por donde sea, o directamente a tu corazón, Dios te va a hablar. Amén. Así es que usted no se despegue del Señor bajo ninguna circunstancia. Y si Dios lo trajo a este lugar, prepárese que de grandes cosas Dios hará con él. Amén. Bueno, vamos al Salmo 137. ¿Qué yo quiero que usted vea en el Salmo 137? Usted va a ver la mentalidad del pueblo que está en Babilonia. Yo he hablado aquí de Lamentaciones. Amén. Que dije que lo íbamos a leer cuando termináramos Ezequiel. Marilyn se adelantó y lo leyó, Marilyn hija, y estaba espantada. Les dije que primero terminábamos Ezequiel y luego usted en su casa, usted entonces leía Lamentaciones para que tenga una cosmovisión de lo que estaba ocurriendo allí. Pero yo quiero que ahora usted vea en el Salmo 37, la gente que está en Babilonia, los judíos que están en Babilonia, cómo ellos se veían a sí mismos y cómo veían a Babilonia. ¿Lo tiene, hermano? Por favor, ¿quién me lo puede leer? Gracias, Elizabeth. ¿Qué versión usted tiene? La Reina Valera 1960. la 95. Ok, dele, Elizabeth. Dice así Gloria la a palabra Dios. del Señor en el Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sion. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivo nos pedían cánticos. Los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo:
Cantadnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos un cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvido de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acuerdo. Si no enaltezco a Jerusalén como preferente asunto de melodía. Jehová, recuerda a los hijos de Edom cuando el día de Jerusalén decían: arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te dé el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tome sus niños y los estrelle contra la peña. ¿Escuchó eso, verdad? ¿Lo escuchó? Fuerte. Amén. ¿Quién está hablando ahí? Ahí está hablando un judío que está junto con Ezequiel. No ha escuchado todavía lo que Ezequiel está hablando, pero esa es la percepción que él tiene por la cual está allí. Mire lo que dice, que Ezequiel claramente lo dice, que yo se lo he explicado, que el campamento judío estaba cerca del río Éufrates. Entonces ellos estaban allí y ¿quiénes son los que le están diciendo? Pero ven acá porque tú no cantas de Jerusalén. ¿Quiénes son los que le están diciendo? Los babilónicos. Los mismos que lo llevaron allí. Pero cantación, ¿y cómo vamos a cantar si nuestro Dios no está aquí? Entonces mira lo que siguen mirando a Sión. ¿Qué es Sión para ellos? La presencia de Dios. Jerusalén, la ciudad donde vive Dios. ¿Sabe lo triste? Que hoy en día los judíos siguen manipulando a los cristianos con eso. La ciudad de Hashem. Y los cristianos van para allá, para la ciudad de Hashem. Amén. Y envían ofrenda y dinero para allá como unos dementes. Mientras nuestros hermanos haitianos se están muriendo de hambre. Mientras nuestros hermanos dominicanos están pasando la salsa y el guayacán. Estaba ayer viendo un video de un muchacho que estaba en Cuba y grabó la antigua Habana, mi hermano, y eso está allí destrozado. Basura por todas partes y la pobreza a flor de piel. Gente sufriendo. Como si fuera una estrella en el Caribe, sufriendo la gente, muriéndose de hambre. Sí. En la iglesia. Eso es así. Le dicen que tiene un nombre, o sea, acaso hablan cosas en contra del Estado. No se puede hablar nada en contra del Estado. Allí todo está bien. Allí todo está bien. Y si usted dice algo contra el Estado, del país no sale. Porque también el Estado tiene todos sus observadores comunistas y informan a los diferentes lugares sobre lo que está pasando en el pueblo. Pero tranquilo, que en la ciudad de Hashem tendremos paz. Les pido perdón, hermano, pero es que es una hipocresía tan grande. Porque cuando vemos ese salmo y vemos lo que Ezequiel está hablando, usted ve una alineación entre lo que esa persona está escribiendo y lo que Ezequiel está diciendo. ¿Están de acuerdo los dos o están en desacuerdo? Están en desacuerdo. Porque aquí le están pidiendo a Dios que destruya a quién, que erradique a Babilonia. ¿Y qué le dice a través de Jeremías? En Babilonia que tú tienes que estar. ¿Qué le está diciendo a través de Ezequiel? Ahí es que tú tienes que estar. ¿Por qué? Porque yo mismo te saqué de mi tierra. No es Babilonia. Los babilónicos no te sacaron, te saqué yo. Santo, alabe al Señor. ¿Usted no le gusta alabar al Señor? Alabe al Señor. Pues alábelo. ¿Para qué no le gustó? ¿Verdad? Porque la Biblia es inspirada por Dios. ¿Y por qué Dios permite que eso esté ahí? Para que el pueblo vea cómo la gente se desvirtúa y pierde el norte espiritualmente. Dios quiere hacer una cosa y la gente quiere hacer otra. Nos quiere enseñar, déjate dirigir. Porque lo que vamos a ver ahora, y vamos a leer el capítulo 32, porque hay algo ahí bien hermoso que el Señor habla.
Y vamos a leerlo en la Reina Valera 1960, por favor. 33. Sí, les pido disculpas. El capítulo 7. Vamos a leer hasta el 12. Bueno, vamos a leer hasta el 13. Y cualquier cosita llegamos hasta el 15. Me gusta el 15 también. Porque mire, como le dije, el 23, el 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31, que lo voy a englobar ahora, y voy a explicar el contexto de lo que está ocurriendo en este momento histórico, pero lo quiero que lo vean a la luz de Apocalipsis, para que entiendan que yo lo he explicado anteriormente, que Ezequiel es un apocalipsis para los judíos, una revelación para los judíos. Y vamos a ver algo que está ocurriendo ahí, que va a ocurrir nuevamente, que se está cuajando que va a ocurrir, que nos lo dice, que Daniel lo advierte en una parte y también Apocalipsis lo dice. Amén. Pero vamos entonces a ver, el 33 se separa de los demás versículos, pero yo quiero que ustedes vean lo que Dios habla sobre el pueblo de Israel y a qué los ha mandado. Lea, varón, por favor. Del 7 hasta el 15, si es posible. En su versión Reina Valera 1960, para que los hermanos que están a través de las redes pues no piensen que yo tengo un plan en contra de la Reina Valera, sino pues que quiero que usted se mueva y vea otras versiones, es lo que le imploro, por favor. 33, 7 al 15. Por favor. Dice así la poderosa palabra de Dios. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y la amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares, para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Y diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, toda su justicia no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dije al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviera lo que hubiera robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Amén. Amén. Hasta ahí. Excelente, sí. Voy a leer el 17. Dice,
los hijos del pueblo dicen, el Señor actúa con justicia. Perdón, el Señor no actúa con justicia. En realidad, los que no actúan con justicia son ellos. Si el justo se aparta de su justicia y hace lo malo, morirá a causa de ello. Y si el malvado deja de hacer lo malo y actúa con justicia y rectitud, vivirá. A pesar de estos, ustedes siguen repitiendo, el Señor no actúa con justicia, pero yo, israelita, los juzgaré a cada uno de ustedes según su conducta. Vamos ahí. Eso es limón para la herida. Y eso usted amárrelo al Salmo 137. Mire, hay una parte que Pedro dice claramente, que si el juicio empieza por la casa, ¿qué dice después? Si el juicio empieza por la casa, hay de los de afuera. Dios siempre va a limpiar la casa. Ahora, vamos a unificar. En el capítulo 23, Dios hace una parábola donde presenta a dos prostitutas. A una la llama Samaria, a la otra la llama Jerusalén. La cataloga de esa manera. Cuando usted va a las demás porciones, empieza a trabajar contra Tiro, contra Ciro, contra los filisteos y termina con Egipto. A Egipto es a quien más duro le da. A Egipto literalmente Dios dice que lo va a dejar destruido. Vamos a hablar sobre eso próximamente. Y a Faraón, principalmente a Faraón, le habrá fuerte. Ahora, yo quiero que usted comprenda esto. Lo que usted está viendo ahí, en ese momento histórico no ha ocurrido. Todavía Jerusalén no ha sido destruida. Babilonia va de camino a Jerusalén. Egipto, el rey Necao, segundo, yo siempre le digo Necao, porque es la misma secuencia, todavía está de pie. No empiece. De hecho, mira, me citó ahí Segunda de Reyes, la destrucción de Judá. No, en serio, ¿para qué no le di peso? Porque en Segunda de Reyes está la destrucción de Judá. Entonces, cuando el rey va para Jerusalén, no va para Egipto todavía. De hecho, él termina con Judá y después brinca para Egipto. Porque el rey de Judá le da con unirse con Egipto, que lo hemos explicado y todo lo que ocurre. Entiendan algo. Aquí Dios está diciendo, yo voy a juzgar a todas las naciones. Dios empieza juzgando a Jerusalén por lo que se ha convertido en su propia mentira, en su propio pecado, en su propia apariencia. Y ahora, en Ezequiel 23, Ezequiel 26, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y el 31 hasta el 32, Dios le está hablando a los líderes de las naciones. Yo los voy a destruir. ¿Por qué? Porque el mismo pecado que había en Israel es el mismo pecado que había en todas las demás naciones. Israel se convirtió en una extensión de ese pecado. ¿Cuál era el pecado de Israel? ¿Adorar a otros dioses? ¿Qué más había? Que lo hemos dicho. ¿Solamente eso? Oprimir al pueblo, la destrucción, cobrando impuestos de más, quitándole las tierras a los débiles, enriqueciéndose. Lo mismo que pusieron en el chat de la iglesia, de esa oración de ese pastor, es lo mismo que Israel estaba haciendo, simplemente cambiándole títulos. No respetaban la intimidad de la mujer ni su tiempo de reposo en el periodo menstrual, sino que como otras naciones se inventaron esos rituales y atentaban eso, violaban a las damas, a las mujeres, las asesinaban, las atropellaban. El culto de Dios se profanó totalmente
porque se incluyeron otros dioses dentro del lugar sagrado en las paredes. Llevaron todas las imágenes de Egipto para que los dioses de Egipto pelearan con ellos en contra de Marduk, el rey de Babilonia. Porque supuestamente Egipto era el temor de Babilonia. Porque Egipto se había mantenido de pie, que lo vamos a ver ahora. Ahora Dios le está diciendo a Egipto, tú también vas a ser destruido. Y mira lo que le dice Egipto. Le hace saber a Egipto que tanto que honran al río Nilo. Miren, mi hermano, permítame decirle algo. En la antigüedad, el río Nilo era la fuente de vida de Egipto. Egipto nunca tuvo sequía. ¿Me escuchó? Nunca tuvo sequía. De hecho, cuando los otros ríos se secaban por el calor, el Nilo aumentaba su cauce porque las montañas se derretían y todo eso bajaba por el Nilo. Y cuando usted, bueno, la gente dice que el imperio que más ha durado es el imperio romano. Pero el imperio que más tiempo duró fue el Egipto, porque Egipto viene desde Mesopotamia. Y Egipto se estructura como sociedad, se fortalece como sociedad, y se le llamaba la ciudad del mediodía en los tiempos de Abraham. Y era así. En Mesopotamia, los mesopotámicos, que vendría siendo este grupo de Abraham y todas estas personas, que fueron los primeros en desarrollar el sistema de ortografía cuneiforme, desarrollaron paralelo a su sistema cuneiforme un sistema que le permitiera comunicarse con los egipcios, que se convirtió en un lenguaje internacional que los demás pueblos usaban para comunicarse con los egipcios. Inclusive cuando hubo la primera hambre, Egipto tenía de comer. Tenía de comer, eso es correcto. Nunca le faltaba nada. Cuando José, lo que se habla son de plagas y de eventos que ocurrieron, pero el río siempre estuvo fluyendo, nunca escaseó. Entonces, ¿qué eso le da a Egipto? Seguridad, porque para ellos la vida se originó en el Nilo y el Dios del Nilo estaba a los pies de los egipcios. Y Dios le está diciendo, tú que dices que el Nilo es tu vida, te voy a destruir. Te voy a hacer pedazos. Y lo deja para el final. Habla de Samaria. Porque yo he hablado de los samaritanos. Pero los samaritanos también empezaron. Es que yo lo he dicho aquí muchas veces. Cuando hay una iglesia desenfocada, hay un país desenfocado. Cuando vemos a Puerto Rico como está, no es culpa de los ciudadanos, es culpa de las iglesias. Pero nadie lo ve así, porque estamos en bendición. Y el que quiera la bendición, que venga para el templo. Eso es lo que decimos. Pero si Israel perdió el norte, los demás países, arranca abajo. Así que el trabajo de la iglesia, que Cristo lo recalca, estamos en el Antiguo Testamento, el trabajo de la iglesia es brillar, es ser luz, no solamente hablar bonito ni tener títulos universitarios, es ser una luz en medio de una sociedad que se autodestruye. Ese es el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia es restaurar familias, es restaurar vidas. ¿Me sigue? Es tener ansiedad por las almas que se pierden, no quedarnos de brazos cruzados. ¿Por qué el avivamiento no acaba de llegar? Porque las iglesias han dejado de amar las almas. Se acabó. Sí, buscan una bendición personal. Se hemos convertido, la autorrealización de la sociedad la hemos traído a la iglesia. Entonces yo me autorrealizo, soy yo. Yo no voy a procurar los demás, no, yo tengo que alcanzar el éxito, yo tengo que ser exitoso. Y entonces, si tú quieres ser como yo, aprende de mi éxito, mira lo que yo hice, hazlo tú. No te extiendo la mano, no te apoyo, no te inspiro, no te respaldo, no te
apoyo, no solamente con palabras, sino hasta con mi propio dinero para que tú logres crecer. Vamos, si estamos hablando de un crecimiento económico, pero por encima de eso está el crecimiento espiritual. Y también vemos que, dice, yo no sé si tú mejor tú lo has escuchado, pero la salvación es individual. Eso es una estupidez. Por eso te digo que es lo que más enfatiza. Te pido disculpas porque aquí en la iglesia lo han dicho. Eso es una expresión mal estructurada. La salvación no es individual, es colectivo. Amén. La salvación no puede ser individual, porque eso entonces es una autorrealización, está en contra de lo que Cristo dijo. Eso es correcto, negativo. Si a usted está acostumbrado a pensar en eso, pues la gente escucha las cosas y las sigue repitiendo. La Biblia en ningún lugar dice, sálvate tú y no mires para atrás. Eso se lo dijo a Lot. Y mira las circunstancias en lo que eso ocurrió. Pero Cristo claramente dijo que por ti serás salvo tú y tu casa. Y claramente cuando aquel va a llevar la ofrenda al altar, ¿qué le dice? Deja la ofrenda en el altar y relaciónate con tu hermano. Y si lo ofendiste, pídele perdón. Entonces Pedro le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 5 veces. No, Pedro, de una manera infinita. Siempre tienes que perdonarte. ¿A quién? ¿A ti mismo? No, a tu hermano. Y que claramente dice Cristo, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Dónde está la individualidad ahí? ¿Dónde Cristo resalta el individualismo? En ningún lugar. Pablo dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Pero Pablo, cuando te habla de esa manera, ya te ha explicado la necesidad de tú ser salvo. Y lo que conlleva la salvación. La salvación a mí me lleva a preocuparme por los míos y por los de afuera. ¿Por qué en Puerto Rico la violencia está descontrolada? Porque a nadie le ha importado lo que pasa en nuestro país. ¿Cuántas veces yo he dicho que en la misma iglesia ya nos hemos acostumbrado a ver que son 30 muertos menos que el año pasado? Estamos igual que el ejército nazi. Permítame decirles que a los nazis, debido a que tenían problemas matando personas, literal, esto es historia, matando personas, por ejemplo, Manuel Següere, Víctor Cruz, pues en vez de ponerle nombre, le pusieron número. Así que ellos lo que eliminaban era número, del número 10 al número 50, del número 51 al número 100. Estaban solamente eliminando números, no personas. Lo mismo nos pasa a nosotros hasta que la criminalidad toca o la violencia toca a nuestra puerta. Ahí nos preocupamos. ¿Y la iglesia tiene que estar igual? No, porque esos números tienen nombre y apellido. Son vidas. Y Cristo le duele que esas vidas se pierdan. Pero nosotros nos hemos colocado en una posición, no, yo soy salvo. Yo procuro irme con el Señor. Si se murieron 300, ay, Dios tenga misericordia de ellos. Perdón. Que Dios tenga misericordia de ti por no haberle predicado a esas personas. Es al revés. Dios está aquí. Si usted no lo siente, Dios, y no es el calor ni el aire. De hecho, de este lado va a ser más frío que de acá. Dios está aquí y nos está hablando. Porque el mismo Hamaquión nos va a ocurrir, porque es lo que Apocalipsis nos dice. Y Dios está aquí hablándole al pueblo judío que nada de esto ha ocurrido y ellos están pensando que Ezequiel está literalmente, que Ezequiel está en un viaje, que Ezequiel se desconectó de la realidad, que nada de eso va a ocurrir. Sepa usted que luego de que Jerusalén es destruida, que todavía no ha ocurrido, recuerde que en los capítulos anteriores, cuando estudiamos el 25, que muere la mujer de Ezequiel, él ve que el ejército empieza a moverse. Y Dios le dice, van a destruir a Judá. Y ahí ese proceso se da. Pero recuerde, esto no es que usted no está en carro, usted está a caballo. Y llevar un ejército no es que llega de aquí a allá. Y desde donde estaba Babilonia, que es esa zona de Irak, de Irán, hasta Judá, es un tramito de meses.
un trámite de meses, porque recuerden, un ejército de 150.000 a 200.000 guerreros que van de camino para allá. Entonces tienen que hacer pausas, tienen que descansar los caballos, descansan los soldados, tienen que comer, reponerse al otro día y siguen caminando, salen a cierta hora, evitan el sol, descansan, así que toma tiempo. Y cuando llegan al lugar, no atacan rápido, se preparan, hacen el sitio, descansan, se van fortaleciendo para entonces atacar. Así que todavía no ha ocurrido. Egipto todavía está de pie y Dios le está diciendo: lo voy a destruir. Sepa usted que aproximadamente en el 605 a.C. Egipto fue destruido. Y Dios dice fecha y todo. 40 años y allí no habrá nada. Así mismo fue. Egipto colapsó. Fue destruido. Y la historia lo demuestra. La ciudad que duró más de 800 años cayó. Porque Dios no solamente es Dios de Jerusalén, Dios es Dios de todo el mundo. Los gobiernos de los hombres que hoy en día quieren, que claramente la Biblia nos dice, para que la gente en Apocalipsis siguen buscando el falso profeta, el anticristo. Yo explico en el estudio de Apocalipsis que el anticristo es todo aquello que está en contra de Cristo. Que ese mismo anticristo es la misma estructura de gobierno que no quiere a Cristo dentro de su estructura. Dios ya no es parte de la iglesia, entienda, parte de los gobiernos, perdón. Entienda usted, a la gente le fascina cuando un líder se para frente a la iglesia, frente a un gobierno y reclama a la iglesia y empieza, y de repente usted ve un montón de injusticia dentro de ese. Mire, tenga cuidado con eso. Dios a los gobiernos, a todos les va a pasar la misma factura. Hay injusticia, a todos van a pagar por igual. La nación norteamericana sí es de las peores, porque se construyó bajo el testimonio de unos cristianos que vieron esperanza en esa nación, y esa esperanza, que fue una gracia, se ha convertido en desgracia. Y simplemente lo que tienen en el papel es "In God we trust", pero con sus acciones hacen todo lo contrario. Hoy el señor Donald Trump, que da vergüenza, salió culpable de haber abusado a una mujer sexualmente en una tienda, pero sin embargo no la obligó a que estuviera con él. Y yo leía la noticia y yo la leí y me quedaba más bruto. No entiendo. ¿La violó o no la violó? ¿Abusó o no abusó? Entonces, sí abusó, pero no abusó. Pero entonces tiene que pagar 5 millones. Pero entonces, yo me quedé, repito, me quedé bruto. No es que yo me quedé bruto. Pues es inocente. No la tocó, pero si la tocó, es culpable. Se acabó. No. Ah, porque es un líder político. Ah, recuerda lo que pasó también con Clinton. Lo que hizo con aquella joven. No fue Lorena Bobby, Lorena fue otra. Mónica Lewinsky. Lorena Bobby fue la que le cortó el miembro a su esposa. No, y lo que vemos es que el líder y sale inocente le puso una multa de 5 millones para la herida. Eso es correcto. Entonces, vemos que ocurre. Bueno, ahí usted tiene otro que se lo voy a mencionar, que es Obama. Obama destruyó las comunidades negras. Obama destruyó la libertad de las iglesias y se congregaba en una iglesia. Y su pastor, que era su jefe de campaña, lo sacó cuando el pastor empezó a dejar fuera a la comunidad LGBTQ+, que hoy está muy contenta comprando la taquilla de Ricky Martin, que ha sido acusado de pedofilia de su sobrino, y va para una segunda función. Es uno de los venues más caros de Puerto Rico. Yo no he visto iglesia haciendo marcha aquí. Yo no he visto iglesia expresarse en contra del concierto de Ricky Martin. No, pastor, pero él no está acusado. No, perdóname.
Él no es culpable, pero su sobrino lo acusó. Y dijo que desde los 11 años su tío lo estaba manoseando. Sin embargo, a Iris Janet Torres Padilla, por lo que dijo, se la quieren comer viva. Que sí, la pastora se le fue la guagua en dos cositas que dijo, pero es cierto la mayoría de las cosas que mencionó. Mire, yo estuve en la escuela Ramón Powell. Yo me gradué del 4º año de la escuela Ramón Powell, la iglesia lo sabe. Yo he hablado mucho de esa, y Anthony es de esa zona, sabe dónde está esa escuela y sabe que los que salen de esa escuela son angelitos, como este servidor. Eso es casi un colegio. Sí, como los que visitaron a dos. Exacto. Te fue la mano. No, los que visitaron a dos. Te fue la mano. Pero Angelito, Esa es mi escuela, esa es mi bueno, mamá. eso me fue la mano porque de la que la representa. Eso, vamos a dejar todo el tiempo bonito, papi. Era mejor que la escuela. Sí, por favor. ¿Qué? No, a Llorén Torres. Al lado de Llorén Torres. Está fuera de Llorén Torres. Está fuera de Llorén Torres. No está dentro de Llorén Torres. No, frente, yo dije frente. Camina si llegas a Llorén Torres, pero está fuera junto con la República del Perú. Y ahí yo tenía una profesora que ella era maestra de educación física, junto con Boy, que era otro maestro también. Y esa señora era de Loíza, negra como la noche. Y esa señora la cogió conmigo y me decía a mí, dominicanito prieto, y no me soportaba. Racista. Y hay estadísticas que están ahí en el censo, búsquela, que se hizo un censo en Loíza y el 90% de la población de Loíza dijo que era blanca. Y eso está en el censo. Así que se le fue la mano con lo de la representante del movimiento, sí, que se le fue la mano con lo de Vargas Vidal totalmente, eso, ahí se le fue la mano. Pero las otras cosas que ella postuló son correctas. No la estoy defendiendo porque fue mi pastora. Yo escuché lo que ella dijo. Me hubiese gustado tener todo el contexto del mensaje. Pero lo que se publicó, pues entonces, pero sí, se le fue la mano a Vargas Vidal, se le fue, sí es cierto, pero que los negros son racistas, claro, como el blanco también es racista. Y si usted tiene duda, aquí tengo personas que vivieron en la nación norteamericana. ¿Cómo los negros tratan a los latinos? Como hermanos. Ahora no tanto como antes, que antes era peor. De hecho, el mismo artista todo loco que está en un viaje, Cisnay, dice que los negros no soportan a los latinos. En una entrevista que le hicieron recientemente. Está ahí, o sea, repito, no estoy justificando la manera en que lo dijo. Definitivamente que se le fue la guagua. Pero ¿dónde está la iglesia que no grita? Repito, tenemos a Ricky Martin, acusado de pedofilia, con un concierto vendido a capacidad. ¿Qué hacen las iglesias? Recibiendo dinero del gobierno, por eso no quieren hablar. ¿Cuántas iglesias están recibiendo dinero del gobierno? ¿O están trabajando con el gobernador? Que conozco 2 o 3 con títulos de pastores trabajando con el gobernador, que fue acusado por una mujer de que la tocó también. ¿Se le olvidó? La entrenadora física, que él la estaba acosando. Y la tildaron a ella de que era un inestable emocional. Hello. Las grabaciones están ahí. Y puertorriqueño lo escogió y las iglesias lo apoyaron. Pero vamos a cantar cánticos de alabanza, que Dios está aquí. En Sion. Nos enfocamos en Sion. Así que, repito, yo sé que se le fue la guagua en 2 puntos, pero no en todo. Entonces, ¿qué dice Pablo? Toma lo bueno, desecha lo malo. Mi mamá, mamá, hoy tengo la camisa que usted me compró. Yo sé que mi mamá me llamó histérica sobre ese tema y yo pues dije, no, mamá, yo le sigo, pero lógico,
están pasando otras cosas allí que, ¿verdad? Que otro tema. Pero en ese tema en particular, en eso, yo no voy a colocar mi mano en un picador por nadie. Pero en ese tema en particular creo que muchas de las cosas que ella dijo tienen razón. Allá aquella diciéndole falso profeta. Y ok, ¿qué fe tú practicas? ¿Sabes tú lo que es un falso profeta? El pastor no es un profeta, el pastor es un líder. La profecía se mueve dentro de la iglesia. Así que después si usted está diciendo disparate, no hable de Biblia. Si usted no sabe, no hable de Biblia, no se ponga a repetir, simplemente para llamar la atención. Porque había un sacerdote defendiendo lo que la pastora había dicho, la postura de la pastora. Y vino esta señora a atacarlo a él, que es una falsa profeta. Y ese sacerdote yo lo he escuchado en Fuego Cruzado. Y él es el mismo que dice, tengan cuidado porque de la misma manera que quieren tildar y que todos los pastores se roban el dinero, los diezmos y la ofrenda, nos quieren acusar a nosotros de que todos los sacerdotes somos pedófilos. Y no es así. No se puede generalizar. Tengan cuidado con generalizar. Y es cierto, eso es irse a la máxima. Ahora la iglesia tiene unos parámetros. ¿Y cuál es el problema de la iglesia? Y prepárese porque cuando vayamos al 34, que yo espero que el martes que viene usted no falte, porque el 34 sí que está sabroso. Léalo en su casa. El 34 sí que está sabroso. Y Shelly trajo Biblia. Shelly, ¿cuál trajiste? ¿La de ella, la dura? No, yo. La de ella, la dura. Si viene la dura, es la dura. Golpe bajo. Si viene la dura, es la dura. Golpe bajo. Estudio. Y yo me hago No, tú sabes que, mira, si te estás en comunión, que esa es la que. No, pero. Esa es la que predomina de allá para acá. Mira, esa es la que predomina de ahí para acá. De ahí para allá, pues predomina otro tipo de No, pero tú opciones. sabías que la de recta es la que tiene, que no lo pude cargar. Está bien. Te amo, Shelly. A pesar de la bofeta que me has dado. Así va Por fin. No, sí, pero me alegro cuando otros se montan más en el grupo y no me dejan solo. Pero mira, papi. Entonces, ya yo la tenía casi de este lado, pero estoy casi seguro que. ¿Aquí? No. 3, 4, mía también. 5. Sí, te lo estoy diciendo. Pero mira, yo siempre lo apoyo, esta es mi intimidad. Es para él. ¿Esa es la palabra? Sí, yo siempre lo apoyo, pero él no Eso quiere. está bien. Él no quiere como le dio la power, pues. Espero que para el día de la madre anime. Es que tengo 8 Biblias Reina Valera. Yo te voy a regalar la Biblia. Ahí está. Yo te la voy. Ahí está. Búscala y yo te transfiero el dinero. Me dice, pastor, son tantos, yo te lo transfiero. Lenguaje actual. Hola, Dios habla hoy. Dios habla hoy o lenguaje actual. Chequea la internacional, yo también la uso, esta es la que tengo hoy, la internacional. Sí, puede ser la lenguaje actual. Ve, porque la gente se está moviendo. Pero esa también te lo. La gente se está moviendo. No. Esa no puede ser. Esa es la que yo quiero conseguir. Y ninguno hacen ya más de 4 meses que la ponen. Sí, porque La editorial está con liquidez. Bueno, y la piden mucho. se lo estoy diciendo de la Yo estoy pila. loco por una, pero no la he podido conseguir. De hecho, cuando yo la compré, aún cuando yo la compré era difícil de conseguirla. Y hace bastante tiempito, eso es correcto. Pero hay que seguir educando a las personas. O sea, yo no tengo nada en contra de la Reina Valera, por favor, no me malinterpreten. Pero acceda a otra versión. ¿Y a ti te va a 1902? La 2002. 1902. Sí, pues claro, yo la tengo. Yo tengo la 1569, la 1809 y la 1902. La tengo allí en casa. Tuvimos estudio en casa de Mario y me llevó una titular.
libros de la fe. No, esa no es una biblioteca completa. Esa era una biblioteca. Esos son 10 libros. Cuando no llega, me un multi. Están hablando, a los hermanos, están hablando de la Biblia del oso. Exacto. Que es la- Pero tú tienes el... Claro, Sí, de hecho, por eso pesa. sí, yo la tengo. No pesa más. No es la original. No pesa más que memorizar. Sí. Me gustó, pero... Sí, pero eso es, sí, pero Yo tenía también la Jerusalén y me la regaló. ella. Yo tenía una Jerusalén y se la regalé. Yo Eso la fue. vi, la Jerusalén. La Jerusalén es muy buena también. Lo que pasa es que la usa la iglesia católica y los cristianos le cogen miedo. Pero la Jerusalén es muy buena. La Jerusalén es muy buena, muy actualizada y tiene también varios libros de estudio. Amén. Pero nada, vamos a enfocarnos, mi hermano. ¿Qué le estoy diciendo? Que si Cristo viene, a quien primeramente Cristo va a juzgar es a la iglesia. A los cristianos no les gusta escuchar eso. Los cristianos piensan que van de la iglesia para el cielo. Error. Porque si usted no está en la perfecta voluntad de Dios, mira lo que le dice en el 33 al pueblo. Mi deseo es que la gente sea salva. Amén. Pero aún hay gente en la iglesia que están aquí y su corazón está lejos de Dios. O sea, mire, y yo no voy a justificar el pecado. Don't take me wrong, no me malinterprete. Yo predico un Dios de amor, de misericordia y de restauración. Y claramente te digo que 70 veces cae el justo y 71 veces el Señor lo va a levantar. Pero si usted es una persona que se pasa jugando entre ser cristiano y el pecado le domina y le controla, usted no ha conocido a Cristo. Olvídese que usted se bautizó, olvídese que ya Marta le entregó a usted su número de miembros, usted no ha conocido a Cristo. Usted es parte de la iglesia Chequinaj en Vega Alta, pero usted no es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Porque tiene que iniciarse usted un proceso de cambios, donde ya tú no ves la vida de la misma manera. Y lo que te gustaba hacer antes, es imposible que lo sigas haciendo hoy, porque todavía te domina. Significa que no has venido a Cristo, no te has entregado a Él. El pecado sigue dominándote. Entonces sigues tomando malas decisiones sobre tu vida. Cuando usted va a la antigüedad, pecado era fallarle a la divinidad. En el Nuevo Testamento es errar en el blanco. Si tu vida sigue siendo un desastre total y Dios no es el centro de tu vida, pues tienes problemas. Entonces hago algo bueno, vengo a la iglesia, estoy chuchín en la iglesia, pero lo que estoy pensando es lo que voy a hacer fuera de la iglesia. Si tus deseos te dominan y te controlan, tú no has nacido de nuevo. Si tú no, o sea, ¿cómo poderlo explicar? Más amplio. Si tú tienes un deseo y tú no estás luchando en contra de ese deseo, sino que te estás dejando arrastrar por ese deseo, ya sea la murmuración, ya sea el alcohol, ya sea la pornografía, ya sea robar, ya sea murmurar, ya sea la codicia, ya sea odiar, ya sea el rencor, ya sea la envidia, ya sea la macetería, la falda o los hombres. Si tú no luchas contra eso, sino que tú te dejas arrastrar, Dios no está en ti. Porque puede ser que tú caigas y tú dices, Señor, pero es que esto me domina. Pues Señor, me domina, ayúdame. Yo no quiero hacer esto porque sé que te falló a ti. Ayúdame, Señor, no puedo, me siento horrible, Señor, ayúdame. Y usted está en esa lucha en su interior. Que es lo que dice aquí Ezequiel en el Antiguo Testamento. Porque a veces la gente piensa que Cristo vino con un mensaje revolucionario que nunca se había predicado. Eso es una mentira. Dios venía con el mismo mensaje desde que el ser humano se creó. Y en Ezequiel 33 lo estamos viendo. Dios le está diciendo a su pueblo, yo no estoy en contra tuya. Tú estás en la condición que estás porque no me has hecho parte de tu vida. Y hoy nos sigue diciendo lo mismo. Entonces nos aliamos con los demás. Mire, yo vi lo que Elizabeth puso en el chat. Yo decía, qué triste que no fue al retiro del municipio. Porque eso fue lo que yo hablé en el retiro del municipio.
Hay una economía destruida porque nos hemos dejado de preocupar por el necesitado y por el pobre. Porque la iglesia está desenfocada. Las iglesias están desenfocadas buscando lo que no tienen que buscar. Y mientras área de confort. Porque la gente está sufriendo. ¿Y qué está haciendo la iglesia para hacer la diferencia? Amén. No estamos haciendo nada. Estamos poniendo la lámpara abajo de la cama. La crisis se está comiendo el país y la iglesia está, eso no es conmigo, Yo estoy bien. porque yo estoy bien. Lo mismo decían los israelitas, Ajá. yo estoy bien. Entonces, en medio de la destrucción de su país, yo estoy bien. Y cuando le cayó la esclavitud, ¿qué pasó aquí? ¿De dónde vino esto? Pero, Señor, pero si nosotros teníamos tu templo bien bonito. Y el culto estaba espectacular. Los sacrificios estaban chuchin, cachepopola, como dicen los dominicanos. ¿Y qué pasó aquí? Dice, ¿cómo que qué pasó aquí? ¿Ustedes piensan que yo estoy en el cielo haciendo macramé? Que yo no sé lo que pasa en la tierra. Que yo no sé lo que los seres humanos están haciendo. Que tú piensas que yo estoy lejos de lo que pasa y el atropello que hay aquí. ¿Estás mal? Estás mal. Yo sé todo lo que pasa en la tierra. Y estoy al tanto de todo lo que pasa en la tierra. Y por eso te estoy juzgando, Israel. Porque te volviste parte del problema, no de la solución. Diga, varón. Es que hay una palabrita sencilla que lo único que nos dice es dar por gracia lo que por gracia es recibir. Amén, amén. Que si no damos de lo que nos han dado, Mire, no vamos ni para el cielo ni a la boca. le voy a decir algo. Que la primera vez que a mí me lo dijeron me incomodó. Creo que me lo dijo un profesor en el seminario. Dije, pero qué pantalón, hermano. Y después bajando la escalera, Dios me dio una bofetada. Él tiene razón. Jesús dio una sola ley nueva. Nueva. No, pastor, ama a tu semejante como a tu Antiguo Testamento. Desde Levítico ya eso estaba. Y aquí lo estamos viendo en Ezequiel. Dios mandó una ley para la iglesia, para usted y para mí. Una ley. ¿Cuál fue esa ley? Y yo ni la sabía, al igual que usted. Al igual que usted, yo tampoco la sabía. ¿Sabe cuál fue esa ley? Mateo 28. Ir por el mundo y predicar mi palabra a los que te caigan bien, a toda la criatura, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hacerlos mi discípulos. No es solamente bautizarlos, es discipularlos, que es instruirlos, educarlos. La iglesia está haciendo eso. La única ley que Cristo nos envió, nueva, la estamos violando. Y nos vamos con Cristo cuando Él venga. Y aquí Dios le está diciendo a Ezequiel: el que no se aparte de hacer lo incorrecto, lo voy a juzgar. Y el Salmo 137 dice: es mejor que maten a nuestros hijos contra las piedras. Que Dios le dijo a Ezequiel: tus hijos van a morir. Los que se quedan en Jerusalén van a morir todos. Haciendo realidad lo que el Salmo 137 está diciendo. Literalmente, le pido disculpas por lo gráfico. Los niños, los babilónicos, los explotaban contra las paredes. Literalmente. Así de macabros eran.
Y no pase por alto que Dios transformó el corazón de Nabucodonosor. Dios lo tocó y lo cambió. Y Babilonia borró de los anales a Nabucodonosor. ¿Usted sabía eso? Nabucodonosor no aparece en los anales de Babilonia. No aparece, aparece su papá. Los proyectos grandes de Nabucodonosor no aparecen. Nosotros nos enteramos de Nabucodonosor porque en unos yacimientos arqueológicos apareció el nombre de Nabucodonosor por accidente. Y rápido lo amarraron a la Biblia. Porque los babilónicos lo habían desaparecido cuando se convirtió al Dios de los esclavos. ¿Me escuchó, verdad? Pues yo creo que usted comprenda eso. Nabucodonosor se convirtió al Dios de sus esclavos. Santo. Dígame. No, que estaba recordando que casualmente en la clase de los pues nos dice claramente lo que hace el que no tiene corazón, adquiere algo, ya sea conocimiento, lo que sea, y no lo comparte. Exacto. Lo toma para sí, Para sí para mismo. tomar ventaja. Para manipular al otro. Para tomar ventaja. Es cierto. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer con lo que sabemos y adquirimos? Compartirlo. Compartirlo. ¿Para qué? Para el bienestar de todos. Y yo quiero añadir algo a eso. Nosotros no solamente estamos llamados a compartir, estamos llamados a sufrir, estamos llamados a no solamente compartir el conocimiento, sino el pan. Estamos llamados a tener compasión de los enfermos. Hay comunidades de fe que los enfermos no los visitan. O hay que pagarle para que vayan a orar por él. Y si el pastor va a una boda, hay que pagarle. Si el pastor va a un quinceañero, hay que pagarle. Porque como dijeron, ¿verdad? En un lugar que yo fui recientemente, se paró alguien allí a decir: dale primero al Señor lo tuyo y el Señor te hará provisión para ti. Vamos al Salmo 34, cuando vayamos al capítulo 34, me dicen dónde encaja esa expresión distorsionada de Elías. Porque usted tiene un problema ahí. Dios le dice a Elías: ve dónde está viuda, ¿verdad? Y yo le voy a proveer a la viuda. Y el mismo Jesús dijo: ¿por qué Elías fue y le dio provisión a la viuda? Y nadie entiende por qué Cristo está diciendo eso. En Jerusalén no habían viudas que estaban también sufriendo por la sequía. ¿Y por qué no se le dio provisión a esas viudas? Usted tiene que pagarme por estos estudios. Porque esto es mucho. Da por gracia lo que por gracia No, el obrero es justo y digno de su salario. No, esto es el mucho. pago a precio de sangre ya. No. Yo voy a hacer igual, pues estos quintalleros le meten a usted paquete y ustedes le pagan, pues usted tiene que pagar bien. Mire, broma, Pero broma. está generalizando. Para que usted, mire, porque en la estructura de Jerusalén era obligatorio, era obligación del rey, como pastor de Jerusalén, que nadie tuviera necesidad. Pero eso no estaba ocurriendo por la desobediencia de Acab y la mujer pagana con la que se había relacionado. Lo que estaban era explotando y abusando del pueblo. Y Dios dijo: pues ahí no hay provisión, porque ustedes tienen provisión, pero se están beneficiando ustedes mismos. Las viudas necesitan proveerle, ustedes. Y le dijo a Elías: tú te vas a ir de una mujer pagana, porque es así que no tiene quien le supla, y yo le voy a suplir a ella. Y así Dios lo hizo. Así que usar ese texto para decir
dale a Dios primero y después tú comes, eso es una distorsión del texto. Eso es explotar al pueblo. Y lo he dicho, si usted tiene su ofrenda, si usted tiene su diezmo, que lo he dicho ya aquí abiertamente, usted tiene que pagar la luz de su casa, pague la luz de su casa. Dios proveerá a la iglesia. Si usted tiene que hacer compra en su casa, haga compra en su casa. Infórmemelo a mí, como líder de esta comunidad, o a los ancianos de la iglesia, y le vamos a apoyar a nuestra comunidad de fe. Y luego cuando el Señor, ¿verdad? Pues entonces usted se incorpora. Y lo propio haremos con cada persona que tenga diferentes necesidades, como se hace constantemente en esta iglesia. Esa es la iglesia. Pero yo no te puedo dejar decir a ti, deja de pagar la compra, deja de pagar la luz, deja de pagar el agua, deja de pagar la hipoteca de tu casa para que diezme a la iglesia. Eso es robarle a la iglesia. Eso es robar. Y cuando vayamos a Ezequiel 34, usted, antes de usted ponerse a hacer comentarios, vaya a Ezequiel 34. O el martes que viene sincronice la transmisión y vamos a ver qué le dice Dios al pueblo. Al pueblo de Israel le tocaba suplir la necesidad. ¿Qué dice Jesús? Tú tienes que suplir a tus hermanos. ¿Qué ocurría en el libro de los Hechos, como yo decía en el ayuno? Nadie tenía nada de nadie. Era un concepto comunitario. Las personas vendían sus propiedades y se le entregaban a los pies a los apóstoles para beneficio de todos. ¿Y recuerdan aquellos codiciosos que se quedaron con parte de la venta? Y Pedro le dice, pero ¿por qué tú haces eso? Si la propiedad era tuya. Y si tú la vendías, pues era tuya. Pero ¿para qué te pones a ofrecerla delante del Señor para que te digan súper espiritual, manipular lo que consagraste para el Señor? Y ahora, como viste que mucho lo quieres para ti, eso es codicia. Eso te mata, te destruye. Y Dios le dio una plaquita de participación y los honró frente a todos y se lo llevó a su presencia. Eso fue lo que Dios hizo. ¿Qué pasó con ellos? Murieron en el instante. Si hiciéramos eso hoy en día, nos quedamos sin iglesia. Lo he dicho. Pastores explotando la puerta. Ese es Ezequiel 34. El otro, me estoy adelantando. Dios va a juzgar a todas las naciones por igual. Y lo hizo en la antigüedad. Porque usted se va a dar cuenta que Babilonia, de hecho Judá aparece en los anales de la historia, y la destrucción de Nabucodonosor a Joacim, luego se lleva a Necao, destruye Egipto, lo deja de la misma manera que dejó a Jerusalén, dejó a Egipto, lo dejó destruido. Luego, años después, se reconstruye de la misma manera que Jerusalén se reconstruye. No quedaron igual, porque luego de Nabucodonosor, pues entonces vienen los medos, que es con Darío, que Darío está varios años. Luego viene, de hecho, Cristo habla de Tiro. Habla de Tiro también, el Señor habla de Tiro, que va a juicio contra Tiro. Porque el abuso que hay, o sea, lo mismo, usted se va a dar cuenta que hay una tendencia. El abuso hacia el pobre, el abuso hacia el necesitado. Eso ha cambiado. Usted sabe que una de las religiones más destructivas en contra de los seres humanos es el Islam. Porque el cristianismo, la Biblia los critica y los señala. En el Islam se promueve dentro del Corán. ¿Usted sabía eso? Vaya un momentito a esa parte de Sudán hoy en día, África del Norte, que son islámicos. Y usted sigue por ahí desde Egipto, Irán, Irak, Turquía, toda esa zona. Dubái, un montón de puertorriqueños queriendo ir para Dubái porque hay un montón de cosas allí. En Dubái, al que cojan robando le explotan la mano.
se la cortan, literal, porque ahí se rige la chirraja. Y si tú miras a una mujer en la calle, que no es la tuya, y esa mujer te hace un reclamo, vas preso. Y allí no es como el derecho de aquí, que tú eres inocente hasta que se... No, allí tú eres culpable. ¿Se acuerdan lo que le pasó a los hermanos puertorriqueños nuestros en México? Que salieron ricos de la acusación, porque eso solamente pasa en Puerto Rico. Y terminaron declarándose culpables. O sea, si usted dice que usted es inocente, pues yo soy inocente. Pues resulta que habían videos que sí, que uno de los chamaquitos se puso creativo con la nena. Si ella estuvo de acuerdo, ¿no? Quizás fue lo mismo que Trump. Es que la verdad, que a veces cuando nosotros... Pero mire, a Dios no se le engaña. Ninguna de estas naciones. Y mire qué interesante, porque versículos previos, Dios habla de Samaria, pero se refiere a los judíos que están en Samaria. Pero también los samaritanos empezaron una guerra en contra de los judíos. Porque vamos a ser realistas, en este momento histórico, Cristo le dice a Samaria, tú que te burlas de Israel y te atreves a decir por qué Judá es Judá. Y yo te voy a decir por qué Judá es Judá. Porque hay una realidad. En este momento histórico, ese fue el pueblo que Dios escogió. Ellos no lo escogieron a él. ¿En qué pueblo nació Jesús? En Judá. ¿A qué pueblo Jesús fue? A los judíos. ¿Por qué? Porque fue el pueblo que él escogió. No eran mejor que los demás, pero tenían un trabajo, una función. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 11? Ten cuidado porque a ellos se les dio la palabra. Y gracias a ellos hoy tenemos la palabra. Y es cierto. Chueco o no chueca, pero llegó la palabra gracias a ellos. Y Pablo dice al contrario, si él el olivo lo cortó, la vid la cortó, ten cuidado porque tú eres injertado. No te pienses que contigo, porque fuiste lavado por la sangre de Cristo, el trato es diferente. Al contrario, dice Pablo, a ti se te va a demandar más. A nosotros se nos va a demandar más. Pero como iglesia hemos dejado de predicar eso. Que Dios va a condenar al mundo. Que es al mundo que Dios va a condenar, no a la iglesia. Porque la iglesia es la niña. ¿Dónde la Biblia dice eso? Desde su mamá viene eso ya. Miren, esa señora era una santa. Abuela iba por todos lados. Lo sé. Tenía las rodillas pelas de verdad. Y Orando por Cristo y por sus hijos. Bueno, amén. Está medio chueco, pero llegó. Hermano. Lo vio, lo pudo ver. La Biblia no lo dice en ningún lugar. No, la Biblia no lo dice, pero es como un decir, como un sentimiento del mismo Dios no decir. Es que yo creo que David dice algo así, ¿verdad? No, porque si tú mandas, como no van a repetir, ¿verdad? Pero no como dice, pero David dice algo así. No, yo sé que la canción... No, yo entiendo. No, pero por favor, déjeme. Estoy buscando la respuesta adecuada para Shirley. Yo no puedo pasar por alto de que Dios ama a la iglesia porque la fundó con su propia sangre. Y yo siempre he dicho que muchas veces las personas dicen, no, porque la única... Dios constituyó la familia. Mire, no, Dios constituyó la familia en Génesis y Dios con su propia sangre constituyó la iglesia. Y Dios ama a la iglesia. Por eso dio su vida por nosotros. Y yo sí le digo a usted que Dios lucha, y como lo he dicho anteriormente, muchas veces viola sus propias normas para salvar a una persona. Lo hace porque ama su creación. Nos ama.
El problema mío de esa frase es cuando yo la digo y me quiero colocar como el centro de los ojos de Dios. Y eso es un error. Yo no soy el centro de la vida de Dios. Toda la creación. Es como decir que el ser humano es la corona de la creación. El ser humano no es la corona de la creación. Eso es una barracida. También, eso es un humanismo sembrado en la iglesia. La corona de la creación es Jesús. Él la creó. ¿Y qué hizo? La compartió con nosotros. Y nos hizo mayordomo de su creación. Así dice que la creó para él y por él. Y por él. Para él. Él la creó para él. Y la compartió con nosotros. ¿Me sigue? Totalmente. Maldecida, como dice mi patrón. Por eso murió, por eso con su propia sangre Nos limpió de todo pecado. Nos puso Pero bonito, nos puso le voy a decir, vestidito para llevarnos. Somos la niña. Le voy a decir algo, ¿verdad? Que en su momento voy a sacarle una parte para que hablemos de Pedro, para que entendamos cuando Pedro dice que somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo comprado por Dios, para que nos gocemos, porque nos pusieron vestiduras nuevas, nos limpiaron y estamos pichileando. Para que donde Él esté, nosotros también estemos. Pero eso no es lo que dice el texto. Esto dice para llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces, perdone, eso es acá. Ajá. Pero la promesa es allá. Se cumple de aquí para allá. Estamos claros. Ahora, ¿qué hemos hecho como iglesia? La gracia del Señor. Cada día estamos haciendo menos. La gracia del Señor, como dice José Martínez, es que la hemos convertido en desgracia. Entonces, ¿cómo yo me voy a ubicar en ser la niña del Señor cuando he convertido su gracia en desgracia? Cuando lo que tengo que estar es en deuda con Él, y en vez de estarme poniendo títulos, sometiéndome a Él y rindiéndome a Él todos los días. No es al revés. ¿Pero qué hemos hecho? No, queremos poner un estatus social a ser cristiano. Eso es un embeleco. Los primeros cristianos nunca fueron soportados ni tolerados por el gobierno. Y cuando yo decía en el ayuno, yo le nombré un montón de personas que fueron usados por Dios para transformar la historia. Y al final le dije, ninguno de ellos recibió respaldo del gobierno. La iglesia no depende del respaldo de un gobierno terrenal. La iglesia tiene su propio gobierno y es un gobierno celestial, que es el que nos dirige. Y yo me mantengo haciendo su perfecta voluntad. Ya sea que me sienta bien, ya sea que me sienta la niña de sus ojos, como me sienta como Lázaro que mendiga al lado de la mesa, pero Él es mi Dios. Él es mi Dios. Por eso esos títulos a mí no me gustan. Porque maleducan a los cristianos. Y después vamos a terminar igual que Israel, que se sentían que era la niña de los ojos de Dios. Y ahí en el 33 le está diciendo, nosotros nos sentimos solos porque tú nos abandonaste. Y el Salmo 37 dice, tú nos traíste aquí y ni deseo tengo de cantarte. Eso es lo que dice el Salmo 37. Escondí los instrumentos porque no te voy a cantar porque me dejaste solo. Y Dios dice, yo nunca te dejé solo. Tú fuiste el que me dejaste a mí. ¿Cuántos cristianos se sienten así hoy en día? ¿Y por qué se sienten así hoy en día? ¿Dónde está su primado? ¿Dónde está su enfoque? Que la iglesia me engañó. No, tú mismo te dejaste engañar. Porque antes la iglesia era bien. Porque la palabra de Dios está para todos. Y antes las personas no sabían leer ni escribir. Y había gente santa, comprometida con el Señor, que fueron sabias en el momento de administrar las iglesias. Pero hoy en día todos tenemos acceso a la palabra.
Por eso yo lo digo aquí, si en tu iglesia no le dan duro a la palabra, corre de ese lugar. Porque lo que están es manipulándote. Ya lo más claro no lo puedo decir. Corra por su vida. Por eso yo los martes doy aquí estudio bíblico exegético. Para que tu mente comprenda el texto. ¿Para qué? Porque la idea es, y como yo digo en un canal secular que tengo, no existe decisiones perfectas. No existe decisión perfecta. Existen decisiones educadas. Y si tú estás en el Señor, existen decisiones oradas. Yo no puedo tomar una decisión si tú no me hablas. Si tú no me aclaras esto y una decisión que tú sabes la magnitud de la decisión, pues como Madeline, ¿vio lo que le hice a Madeline con el testimonio? Nadie me dijo nada. Oiga, de vez en cuando, ¿verdad? A mí no que me importa, pero... Oiga, pastor, quedó bien bonito. ¿Ah? Yo tampoco. Pero dije, cuando estaba preparando el culto, dije, no, este testimonio lo voy a sacar fuera. Lo voy a editar y vamos a ponerle una música de fondo bien bonita. Y mire, Dios ha ministrado de una manera poderosa con el testimonio. Y eso es lo que yo quiero provocar en junio. El testimonio lo vamos a hacer de esa manera porque las personas deben de saber que Dios sigue teniendo cuidado de su creación hoy en día. El testimonio. Amén. El testimonio es que gracias a Dios no encontraron nada. Eso es otra cosa. Que eso luego ya lo tiene que decir, pero en junio. ¿Me siguen? O sea, y mire, y de hecho, eso ha ido impactando vidas, ¿sabes? Ha ido tocando vida. Porque Dios tiene cuidado de su iglesia. El problema aquí no es Dios, el problema somos nosotros. Entonces cuando yo me creo la niña, yo soy el ingreído, igual que Israel, pues yo no puedo ser ningún ingreído. ¿Qué dijo Cristo? La niña de tus ojos, yo merezco estar en tu presencia. Yo no soy como Víctor Cruz, un carnú, desenfocado, peleón, gruñón. Yo no. Yo manejo todo, mira, chuchín. Yo merezco estar aquí. Y Víctor Cruz allá, Señor, yo soy un gruñón, quejón. A veces se me va la guagua. A veces hasta maldigo, Señor, perdóname. Lo que te pido es que por lo menos tu gracia pueda llegar aquí donde yo estoy, porque ni me atrevo a ir a tu presencia. Y Cristo dijo, ¿quién salió justificado? ¿Víctor Cruz o Manuel Següere? Ah, Manuel Següere. ¿Quién? Víctor Cruz. Porque Víctor Cruz no se sentía la niña de los ojos de Dios. Otra cosa más. Cristo dice, cuando llegues a una actividad que te inviten, siéntate al frente, al lado del dueño. ¿Eso es lo que dice? ¿Qué representaba la silla al lado del dueño de la casa? Prestigio, honor, posición, testimonio. Honor y respeto. En una sociedad que el honor y el respeto es todo, literalmente todo. Si no tienes honor y respeto, te mueres de hambre. Siéntate al frente. ¿Qué dice? No. Siéntate atrás. Si a Él le place llamarte, Él te va a llamar y te va a colocar ahí. Para que no pases la vergüenza de tener que pararte porque la silla era para otro. ¿Qué más dice? La niña de tus ojos. Cuando estés en la finca trabajando y llegues de trabajar y veas a tu amo sentado en la mesa, vete a bañarte, acomódate y acuéstate que estás explotado. Estamos hablando de 12 horas de trabajo bajo sol, similar al sol que usted está experimentando ahora. Todo el día bajo ese sol. Ni refresquito le llevaron al esclavo. Fajado. Y el dueño allí echado en la sala, sentado. ¿Qué dice el maestro? ¿Qué hace? Le hace comida, porque no hay microondas. No hay microondas. La comida había que prepararla, no había nevera. Buscaba la carne, limpiabas el animal, ponías a hacer el pan,
hacías el guiso, lo sazonaba, echaba la carne, esperaba que estuviera, iba limpiando los instrumentos, el plato, el vaso y todo eso. Ibas adelante de tu amo, le preparabas la mesa, servilleta, los utensilios, el plato, el guiso estaba, se lo colocabas allí, le buscabas el pan, se lo colocabas allí, le buscabas el vino, se lo colocabas allí y le lavabas los pies al amo. Y el maestro dice, ¿y luego de eso qué eres? ¿Un siervo inútil? Eso es una pregunta en griego. Luego de eso eres inútil. Tienes que hacer más. Pero nadie predica eso así. Hay más trabajo por hacer. Entonces, ¿dónde queda la niña de tus ojos ahí? Dígame. ¿Ah? Dígame. O estamos para servir y no cansarnos de servir. Pero ¿qué hacemos? Le ayudo a Glenda en una cosita y como Glenda no me da las gracias o no me reconoce, chacho, la próxima vez yo no voy para allá. Si Glenda ni agua le da a uno. Y Pablo dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque si aún no desmayamos, pues... Claro. Así que le pido disculpas, ¿verdad? De hecho, esto yo lo publico fuera del canal porque yo no tengo nada que ocultar y puedo defender mis puntos. Los puedo defender teológicamente hablando. Pero la iglesia tiene un trabajo social que hacer. Si no, nos va a pasar lo mismo que Israel. Cristo viene y nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar. Porque la venida de Cristo es un juicio para la iglesia. Y por si acaso usted no se da cuenta, Cristo dijo, habrán dos en el campo. Se va una y el otro se va. Y el otro se queda. Eso es lo que dice. ¿Qué te está diciendo? Y está hablando de los judíos. Habían dos que eran judíos. Hubo uno que se fue y el otro se quedó. En la iglesia, que dice el maestro, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Eso es un juicio para la iglesia, para ti y para mí. Por si acaso tú piensas que me estoy dejando fuera, no, yo también estoy ahí. Porque Él conoce nuestros corazones. Como le dijo Ezequiel. A Ezequiel se lo dijo. Yo conozco el corazón de Israel. ¿Y el maestro qué dice? Porque Él sabía lo que había en el corazón de cada uno de ellos. Así es que Ezequiel 33 nos dice que el pueblo está donde está y se ha autocondenado, pero no ha hecho una reconciliación ni reconocer sus errores. Sin embargo, culpa a Dios por sus errores. Y Dios le dice, no, el que aún en Babilonia decide hacer lo correcto, yo lo voy a bendecir, porque yo no me alegro del mal de nadie. Yo quiero bendecir a toda la humanidad y a Israel. Y en los capítulos 23 le dice a Samaria, voy contra ti, a Siria, a Tiro, y Egipto lo deja para el final. Dios va en contra de todas las naciones y en esa ocasión usa el mismo vehículo de guerra de los hombres para que se destruyan. En Apocalipsis es la humanidad contra Él. La humanidad contra Él. No se salva nada. Pero eso es un Dios de terror. Yo lo llamo como un Dios de justicia. Y ya con esto cierro. ¿Cómo es posible que una joven que fue atropellada por una persona ebria, que perdió sus piernas, que le pide al juez que por favor sentencie al hombre que le marcó su vida para siempre, con 7 añitos por lo menos, y el juez solamente le da 5? Cuando ese hombre libremente, ebrio, tomó 2 decisiones: emborracharse y guiar ebrio. ¿Quién lo obligó a que hiciera eso? Y no era la primera vez. Y atropelló a esta dama que le lastimó las 2 piernas, y por gracia y la misericordia del Señor le salvaron una, pero perdió la otra. Eso es justicia.
Dios es un Dios de justicia, lo que dice Ezequiel 33. Y a cada cual va a juzgar conforme a sus acciones. Y aquel que no tiene a Cristo en su corazón se autocondenó. Le digo algo a la iglesia. La gente dice, no, pero pastor, que Dios va a juzgar a los hombres, ya los hombres se han condenado. ¿Cuál es la única manera que tú tienes para librarte de la condenación del mundo? Como tu Salvador. Y aprender a caminar bajo su designio. A esa es la única manera que tú tienes para librarte de esa condena de muerte que hay sobre ti. Lo puedes hacer. Te libras de esa condena de muerte aceptando a Cristo como tu Salvador. Pero ya tú estás condenado. Puede ser que tú mates 1000. Puede ser que tú mates a 1. Y no tienes a Cristo. Es el mismo pecado. ¿Me sigue? No porque te mató a 15 niños, Dios lo... No. Lo que pasa es que no tenemos idea del juicio que al cual nos vamos a enfrentar. La gente... Y es que no tenemos idea de lo que eso representa porque no lo hemos visto, pero la Biblia lo describe como un lago de fuego, de dolor y sufrimiento. Y cuando usted entra al texto, eso es horrible lo que se está diciendo ahí. Pero como no lo vemos, y como no sabemos lo que es estar en un campo de batalla, en una guerra, o en un campo de concentración como les pasó a los judíos, es un dolor fuerte. Y tenemos que buscar la manera de cómo salvar a esas personas de ese destino que ellos ni saben de lo que a lo que se van a enfrentar. Porque como usted está explicando que la gente siempre habla, ¿viste? Mayormente los cristianos, que somos los que hablamos de la Biblia, que si tiene mandamientos, y tú ves, son un montón de mandamientos. Eso es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que es como ahora mismo muchos cristianos, ¿viste? Y no quiero entrar ahí porque no, o sea, yo no vine para juzgar, yo no soy juez, nunca me gustó tampoco hacerlo. Pero hay muchos que no, yo no le digo San Salvador tanto, ¿sabes? Y yo digo a veces, como le digo una vez a Elizabeth en la carpa, para mí es mejor, con más prioridad, que se salve uno y preservarlo hasta que, claro. ¿Tú me entiendes? A que se salve un montón y lo conozca. Porque lo salvaste de un culto de un tipo, en un caterio que tú nunca más llegó a... De por sí, esa expresión está mal porque nosotros no salvamos a nadie. No, pero tiene que decir para la prédica. No, por eso es irrelevante. Porque cuando Cristo me envió a los 70 y los 70 llegaron, venían glorificándose por lo que había pasado, la niña de tus ojos, y Cristo le dijo, oiga, muy bien, sigan haciéndolo. ¿Qué les dijo? En el libro de la Biblia. Entonces, después dijo, no, Señor, porque en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos esto. ¿Y qué le dijo el maestro? Oiga, bienvenido. Siervos fieles son, pasen a mi presencia. ¿Qué les dijo? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Dice su Reina Valera 1960. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, por tal razón, y ya con esto nuevamente vamos cerrando, a la gente le fascina que Cristo sea su rey, ¿verdad? Rey de gloria, rey de rey. ¿Sabes lo que dice Samuel Sullivan? Pero nadie quiere que Cristo sea su amo. No nos gusta el título de esclavo. Ese no nos gusta lo de rey, oh, soy princesa de Dios. O tú eres una esclava de Dios. ¿Qué es un esclavo? Alguien que ha rendido su voluntad a su amo y se deleita en agradar a su amo, no agradarse a sí mismo. ¿Ah? ¿Ah? Si su amo, bueno, a mí, gracias, porque John MacArthur dice, mira a ver si nos trata bien, que tomó la peor muerte que una persona pudiese experimentar para comprarnos. Experimentó la muerte en sí mismo y te amó a pesar de tus fallas. Murió por ti
resucitó por ti para decirte que te amo. Y Él dice, vale la pena tener un amo de esa manera. Amén. Vale la pena. Yo quiero ese amo. Él hizo eso. Ajá. Lo hizo. Amén. Entonces nos da dos mandamientos. Tres. Amar a Dios sobre todas las cosas Y a tu al semejante. prójimo como a ti. Y ir por el mundo y predicar este evangelio. Eso es parte del amor. Bueno, pero por... Eso va ahí. Bueno, hay personas que no lo ven así. Entonces, ¿dónde está el amor al prójimo? Si tú no te preocupas por él, por su salvación. Pues Puerto Rico Eso entonces es está... amor. Puerto No Rico hay está amor. lleno de amor. Amén.